¿Por qué siempre trabajas, pero nunca sales del modo supervivencia? Durante años, muchas personas viven con una sensación difícil de explicar. Trabajan todos los días, se esfuerzan, cumplen con sus responsabilidades, y aún así, sienten que nunca salen del mismo lugar. El dinero entra, las cuentas se pagan, el mes termina, y todo vuelve a empezar. Otra vez, otro mes, otro esfuerzo, otra carrera para mantenerse a flote. Es como si la vida financiera se hubiera convertido en un ciclo permanente de supervivencia. Trabajar para pagar, pagar para seguir trabajando. Lo más inquietante es que este ciclo no solo afecta a personas con bajos ingresos, también ocurre con profesionales preparados, con personas inteligentes, con personas que trabajan duro. Entonces, aparece una pregunta incómoda. Si el esfuerzo no siempre cambia la situación, ¿qué es lo que realmente mantiene a tantas personas atrapadas en el modo supervivencia? La respuesta puede ser más profunda de lo que parece, porque muchas veces el problema no está solo en cuánto dinero ganamos, está en la forma en que pensamos sobre el dinero. En este episodio vamos a explorar una idea poderosa, una mentalidad silenciosa, que puede mantener a una persona trabajando toda su vida, sin salir nunca del modo supervivencia, y entenderla puede cambiar completamente tu forma de ver el dinero. Capítulo 1. El ciclo invisible de la supervivencia. Durante mucho tiempo, la vida financiera de millones de personas ha seguido un patrón sorprendentemente similar, un patrón tan común que muchas veces deja de ser cuestionado. Las personas estudian, luego comienzan a trabajar, y poco a poco su vida empieza a organizarse alrededor de una estructura bastante simple. Trabajar, pagar cuentas, esperar el próximo ingreso. Al principio parece algo temporal, una etapa, un momento de transición mientras la vida avanza. Pero con el paso del tiempo, ese patrón se repite, mes tras mes, año tras año. El dinero entra y casi al mismo tiempo comienza a salir. Pago de vivienda, alimentación, servicios, transporte, compromisos financieros. La mayor parte del ingreso tiene ya un destino asignado incluso antes de llegar, y así comienza a formarse un ciclo muy particular, un ciclo donde la prioridad constante es mantenerse a flote, no caer, no quedarse atrás, resolver lo que viene. Desde fuera, este ciclo parece normal. De hecho, la mayoría de las personas lo vive de esa manera, trabajar para vivir, cumplir con las responsabilidades, seguir adelante. Pero cuando se observa con más detenimiento, aparece algo más profundo. La energía de la vida financiera se concentra casi por completo en sostener el presente, no en construir el futuro. Cada mes se convierte en una carrera silenciosa, una carrera contra las obligaciones, una carrera contra el tiempo. Una carrera para mantener el equilibrio, y cuando toda la energía se dirige a sostener el presente, algo importante comienza a desaparecer, el espacio mental para pensar en el largo plazo, porque construir algo diferente requiere algo muy específico, tiempo para reflexionar, espacio para planear, capacidad para tomar decisiones que no solo resuelvan hoy, sino que cambien mañana. Pero el modo supervivencia no suele permitir ese espacio. Cuando la mente está ocupada resolviendo urgencias, el futuro queda en segundo plano. No porque la persona no quiera pensar en él, sino porque la presión del presente ocupa casi toda la atención. Por eso muchas personas sienten algo difícil de describir. La sensación de estar siempre ocupadas, siempre trabajando, siempre intentando avanzar. Y aún así, sentir que el punto de partida nunca cambia demasiado. La vida se mueve, los años pasan, las responsabilidades crecen, pero el sistema financiero personal sigue dependiendo de la misma estructura. El siguiente ingreso, el siguiente mes, el siguiente pago. Este ciclo no ocurre por falta de esfuerzo. De hecho, muchas de las personas que viven dentro de él trabajan con enorme dedicación, cumplen con sus responsabilidades, se esfuerzan, intentan hacer las cosas bien. Pero el problema no siempre está en el esfuerzo. A veces está en el sistema en el que ese esfuerzo ocurre. Porque cuando todo el sistema financiero está diseñado para sostener el presente, construir el futuro se vuelve mucho más difícil. El dinero que entra ya tiene un destino. El tiempo disponible ya está comprometido. Y la energía mental está enfocada en resolver lo inmediato. Poco a poco se instala una forma de vida muy particular. Una vida donde el objetivo principal es mantener la estabilidad del momento, llegar al final del mes, cubrir lo necesario, evitar que algo se rompa en la estructura. Es una forma de vida comprensible, pero también es una forma de vida que rara vez produce riqueza duradera. Porque la riqueza no se construye únicamente resolviendo el presente. La riqueza necesita algo más. Necesita planificación, necesita estructuras. Necesita decisiones que no solo respondan a urgencias, sino que cambien el sistema completo. Y cuando toda la energía se consume en sobrevivir,
queda muy poca energía disponible para construir. Por eso, el primer paso para cambiar una vida financiera no siempre es ganar más dinero. A veces, el primer paso es algo diferente. Reconocer el ciclo, ver con claridad cómo funciona, entender en qué se está utilizando realmente el tiempo, la energía y el dinero. Porque solo cuando ese ciclo se vuelve visible, aparece la posibilidad de cambiarlo. Hasta entonces, la vida financiera puede seguir avanzando durante años dentro del mismo patrón. Un patrón silencioso, un patrón constante, un patrón que muchas personas viven sin detenerse a analizarlo. El ciclo de la supervivencia financiera. Y comprender ese ciclo es importante por una razón fundamental, porque lo que consume tu atención termina moldeando tu vida. Si toda tu atención se dedica a sobrevivir, construir riqueza se vuelve extremadamente difícil. No porque sea imposible, sino porque requiere una visión diferente. Una visión que vaya más allá del próximo mes, más allá del próximo ingreso, más allá de la próxima obligación. Una visión que permita diseñar algo distinto. Porque al final, la diferencia entre sobrevivir y construir no siempre está en cuánto dinero gana una persona. Muchas veces está en cómo está estructurada su vida financiera y en qué dirección está mirando su atención, porque la supervivencia consume tu atención, pero la riqueza necesita visión. Capítulo 2. La psicología de la escasez. Cuando una persona vive bajo presión financiera constante, algo empieza a cambiar de forma silenciosa. No solo cambia su situación económica, también cambia su forma de pensar. La mente humana es extraordinariamente adaptable, se ajusta al entorno, responde a las circunstancias, y cuando esas circunstancias están dominadas por la escasez, la mente comienza a reorganizar sus prioridades. Poco a poco, casi sin darse cuenta, la atención empieza a concentrarse en el corto plazo, en lo inmediato, en lo urgente. Las decisiones financieras empiezan a girar alrededor de una pregunta muy concreta. ¿Cómo resuelvo lo que viene ahora? ¿Pagar la renta? ¿Cubrir los gastos del mes, resolver una deuda pendiente, llegar al final del mes sin que el sistema colapse? Estas decisiones no son irracionales, son, en muchos casos, necesarias. Pero cuando esta forma de pensar se mantiene durante demasiado tiempo, comienza a producir un efecto profundo. La mente se acostumbra a vivir resolviendo urgencias, y cuando la mente vive en modo urgencia, algo importante empieza a desaparecer: la capacidad de pensar estratégicamente. Porque pensar estratégicamente requiere algo que la escasez rara vez permite: distancia, tiempo, espacio mental. Imagina por un momento a una persona que está constantemente preocupada por cómo cubrir sus gastos. Su mente está ocupada, calculando, reorganizando, ajustando, intentando mantener el equilibrio. En ese estado mental, es muy difícil dedicar energía a pensar en inversiones, a analizar oportunidades, a diseñar sistemas financieros, no porque la persona no tenga la capacidad, sino porque su atención está ocupada, y la atención es uno de los recursos más valiosos que tenemos. La escasez tiende a concentrar la atención en lo inmediato, en lo urgente, en lo que duele hoy. Este fenómeno ha sido estudiado en diferentes áreas de la psicología y la economía conductual. Cuando las personas viven bajo condiciones de escasez, su mente desarrolla lo que algunos investigadores llaman un túnel de atención. La mente se enfoca intensamente en resolver el problema inmediato, y al hacerlo, deja fuera del campo de visión otras posibilidades, oportunidades, estrategias, decisiones de largo plazo. No es un problema de inteligencia, no es un problema de capacidad, es un efecto del entorno. Cuando la presión es constante, la mente prioriza sobrevivir, y sobrevivir significa resolver lo que está delante, lo que está hoy, lo que amenaza la estabilidad inmediata. Este patrón se repite una y otra vez en millones de vidas financieras. Las personas trabajan duro, intentan organizar su dinero, intentan tomar buenas decisiones, pero la presión constante del presente reduce el espacio disponible para construir el futuro. Es como intentar diseñar un edificio mientras el suelo se está moviendo constantemente. Primero hay que estabilizar el suelo, y mientras eso ocurre, el diseño queda en pausa. La mentalidad de escasez no aparece porque alguien quiera pensar de esa manera. Aparece como una adaptación, una respuesta natural a un entorno donde los recursos parecen siempre insuficientes, donde el margen de error es pequeño, donde cada decisión parece tener consecuencias inmediatas. Pero con el tiempo, esta forma de pensar puede convertirse en un hábito.
Un hábito mental. La mente aprende a concentrarse en el corto plazo, a reaccionar en lugar de planear, a resolver en lugar de construir. Y cuando esta mentalidad se instala durante años, algo curioso ocurre. Las personas empiezan a creer que esa es la única forma posible de vivir financieramente, que siempre será así, que el dinero siempre será algo que se persigue, algo que se resuelve mes a mes, algo que nunca deja espacio para algo más grande. Pero esta percepción no siempre refleja toda la realidad, porque la escasez no solo afecta el dinero, también afecta la forma en que interpretamos el mundo, afecta lo que creemos posible. Afecta las oportunidades que logramos ver, afecta las decisiones que estamos dispuestos a considerar. Por eso comprender la psicología de la escasez es tan importante. No se trata solo de mejorar números, se trata de recuperar algo que la presión financiera suele reducir. La capacidad de pensar con amplitud, la capacidad de mirar más allá del presente, la capacidad de imaginar estructuras financieras diferentes. Cuando esa capacidad regresa, algo empieza a cambiar. Las decisiones se vuelven más estratégicas, las prioridades se reorganizan y la relación con el dinero empieza a transformarse. Pero ese cambio comienza con un simple reconocimiento. Reconocer que la escasez no solo afecta el bolsillo, también afecta la mente, también afecta la visión. Y cuando la visión se vuelve limitada, el futuro también puede parecer limitado. Por eso la verdadera transformación financiera no ocurre únicamente cuando el dinero aumenta, también ocurre cuando la mente recupera su capacidad de mirar más lejos. Porque la escasez no solo vacía tu bolsillo, también puede limitar tu visión. Capítulo 3. El costo invisible del modo supervivencia. Vivir en modo supervivencia tiene un efecto silencioso, un efecto que muchas veces pasa desapercibido durante años. Porque desde fuera, todo parece funcionar. La persona trabaja, cumple con sus responsabilidades, paga sus cuentas, mantiene su vida en movimiento. Pero cuando observamos más profundamente, aparece una diferencia importante entre dos formas de vivir financieramente. La primera es reaccionar constantemente a los problemas. La segunda es construir estructuras que eviten esos problemas en el futuro. El modo supervivencia se mueve casi siempre dentro del primer modelo. Cuando algo ocurre, se responde. Cuando aparece un gasto, se resuelve. Cuando surge una dificultad, se intenta corregir. La vida financiera se convierte en una serie de respuestas, respuesta tras respuesta, mes tras mes, año tras año. El problema es que cuando todas las decisiones son reactivas, casi nunca queda espacio para algo fundamental. La construcción. Construir requiere anticipación, requiere planificación, requiere dedicar recursos hoy para crear estabilidad mañana. Pero el modo supervivencia rara vez permite ese tipo de decisiones, porque los recursos ya están comprometidos. El dinero que llega tiene un destino inmediato. El tiempo disponible está ocupado. La energía mental está enfocada en mantener el sistema funcionando. Y poco a poco aparece un patrón que puede pasar desapercibido. No hay ahorro suficiente, no porque la persona no quiera ahorrar, sino porque siempre parece haber algo más urgente que resolver. No hay inversión constante, no porque la persona no crea en invertir, sino porque nunca parece ser el momento adecuado. Y tampoco se construyen activos, porque construir activos requiere algo que el modo supervivencia suele limitar: paciencia, visión de largo plazo, capacidad para sacrificar algo hoy en favor del futuro. Cuando estas tres cosas faltan, el sistema financiero personal queda dependiendo de un solo elemento: el siguiente ingreso. Ese ingreso se convierte en el pilar central de toda la estructura. Si el ingreso llega, el sistema sigue funcionando. Si el ingreso se detiene, incluso por un periodo corto, todo el sistema empieza a sentirse inestable. Esto significa que la vida financiera se vuelve extremadamente sensible a cualquier interrupción: un cambio en el trabajo, una dificultad económica, un gasto inesperado. Cualquier evento puede afectar el equilibrio, y cuando esto ocurre, la persona vuelve a entrar en modo reacción: resolver, ajustar, responder. Es un ciclo difícil de romper porque, en muchos casos, el sistema nunca tuvo la oportunidad de crecer más allá de ese punto. Nunca se construyeron suficientes reservas. Nunca se desarrollaron fuentes adicionales de ingreso. Nunca se crearon estructuras que pudieran sostener la vida financiera incluso cuando el trabajo se detuviera temporalmente. No se trata de falta de disciplina, ni de falta de esfuerzo. Muchas personas trabajan con enorme dedicación durante décadas. El problema no siempre está en la cantidad de trabajo. A veces está en la arquitectura del sistema financiero personal. Un sistema que funciona, pero que no crece. Un sistema que permite sobrevivir, pero que no permite avanzar. Con el paso del tiempo, este patrón tiene un costo que no siempre es visible.
porque el costo no se mide solo en dinero. También se mide en oportunidades perdidas, años donde el dinero podría haber estado creciendo, décadas donde los activos podrían haberse desarrollado, periodos donde pequeñas decisiones estratégicas podrían haber cambiado completamente el futuro. Pero cuando el sistema está enfocado únicamente en sobrevivir, esas decisiones rara vez aparecen. La prioridad siempre es el presente, mantener el equilibrio, resolver lo inmediato, y así pasan los años. La vida sigue avanzando, el esfuerzo continúa. Pero el sistema financiero sigue dependiendo del mismo motor, el trabajo constante. Por eso comprender el costo del modo supervivencia es tan importante, porque la supervivencia cumple una función, mantiene la vida funcionando, permite sostener las responsabilidades, permite avanzar día a día, pero también tiene un límite que aparece cuando el objetivo deja de ser solo sobrevivir y empieza a ser construir algo que pueda crecer. Construir algo que pueda sostenerse en el tiempo, construir algo que reduzca la dependencia del siguiente ingreso, porque al final, la diferencia entre sobrevivir y construir no siempre está en cuánto dinero gana una persona. Muchas veces está en cómo está diseñado su sistema financiero. Un sistema puede funcionar durante años sin crecer, puede mantenerse estable sin transformarse, puede sostener la vida sin cambiar el destino. Por eso es importante recordar algo fundamental. La supervivencia mantiene el sistema funcionando, pero no necesariamente lo hace crecer. Y cuando un sistema no crece durante demasiado tiempo, el futuro termina pareciéndose demasiado al presente. Por eso sobrevivir mantiene tu vida en marcha, pero no necesariamente la hace avanzar. Capítulo 4. El cambio de mentalidad. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que la salida del modo supervivencia depende de una sola cosa: ganar más dinero. La lógica parece evidente. Si el problema es que el dinero no alcanza, entonces la solución debería ser ganar más, un mejor salario, un ingreso adicional, una oportunidad económica más grande. Y aunque aumentar los ingresos puede ayudar, la verdadera transformación financiera rara vez comienza allí. En realidad, el cambio más importante ocurre antes. Ocurre en la forma en que una persona empieza a pensar sobre el dinero, porque el modo supervivencia no es solo una condición económica, también es una forma de ver el mundo financiero, una forma de tomar decisiones, una forma de organizar la atención. Cuando alguien vive en modo supervivencia, la pregunta dominante suele ser muy clara: ¿cómo pago lo que viene? ¿Cómo cubro el siguiente gasto? ¿Cómo llego al final del mes? Estas preguntas son comprensibles, responden a necesidades reales, pero también tienen una característica importante: están enfocadas completamente en el presente, en lo inmediato, en lo urgente. Y cuando todas las preguntas financieras miran únicamente hacia el presente, el futuro queda sin diseño. Por eso el primer paso para salir del modo supervivencia no siempre es ganar más dinero. A veces el primer paso es algo más profundo: cambiar la pregunta. En lugar de preguntarse constantemente ¿cómo pago lo que viene?, empieza a aparecer una pregunta diferente, una pregunta que mira más lejos: ¿cómo construyo algo que reduzca esta presión en el futuro? Esta simple pregunta cambia la dirección de la mente, de reaccionar a construir, de resolver urgencias a diseñar estabilidad. Y cuando este cambio ocurre, empiezan a aparecer 3 transformaciones importantes en la forma de pensar sobre el dinero. La primera transformación es pasar de pensar solo en ingresos a pensar en sistemas. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que su vida financiera depende únicamente de cuánto dinero ganan. Si el ingreso aumenta, todo mejora. Si el ingreso disminuye, todo se complica. Pero cuando se empieza a pensar en sistemas, aparece una idea diferente. La estabilidad financiera no depende solo del ingreso, depende de cómo está estructurado el flujo del dinero, cómo se administra, cómo se distribuye, cómo se utiliza para construir algo más grande. Un sistema financiero bien diseñado puede crecer incluso cuando el ingreso no cambia demasiado, y un sistema mal diseñado puede consumir enormes ingresos sin generar estabilidad. La segunda transformación es pasar de pensar en gastos a pensar en activos. Cuando alguien vive en modo supervivencia, la mayor parte del dinero se dirige hacia gastos. Algunos son necesarios: vivienda, alimentación, transporte. Otros responden al estilo de vida, pero rara vez queda espacio para una pregunta clave: ¿qué parte de este dinero está construyendo algo que crecerá en el futuro? Los activos cumplen precisamente esa función. Son estructuras que, con el tiempo, pueden generar valor. Inversiones, negocios, propiedades, sistemas que producen ingresos. Cuando la mente empieza a pensar en activos, el dinero deja de ser solo un recurso para gastar. Empieza a convertirse en una herramienta para construir. La tercera transformación es pasar de pensar solo en el corto plazo
a pensar en el largo plazo. Esto no significa ignorar las necesidades del presente. Significa reconocer que las decisiones de hoy también están diseñando el futuro. Cada pequeño ahorro, cada inversión, cada estructura financiera es una semilla que puede crecer con el tiempo. Pero solo si alguien decide plantarla. Cuando estas tres transformaciones empiezan a ocurrir, algo cambia profundamente en la relación con el dinero. El objetivo ya no es simplemente sobrevivir al mes. El objetivo empieza a ser construir estabilidad duradera. Construir un sistema que con el tiempo reduzca la presión financiera. Un sistema que no dependa exclusivamente del esfuerzo constante. Un sistema que permita que el dinero empiece a trabajar también. Este cambio no ocurre de un día para otro. No es una decisión mágica. Es un proceso que comienza con algo aparentemente pequeño, una nueva forma de pensar, una nueva forma de observar el dinero, una nueva forma de tomar decisiones. Porque la libertad financiera rara vez aparece de manera repentina, suele ser el resultado de muchas decisiones pequeñas, tomadas con una visión diferente, decisiones que poco a poco cambian la arquitectura de la vida financiera. Por eso es importante recordar algo fundamental. La libertad financiera no comienza cuando el dinero aumenta. Comienza cuando la forma de pensar sobre el dinero cambia. Cuando la mente deja de mirar solo las urgencias del presente y empieza a diseñar estructuras para el futuro. Porque al final, el problema no es que trabajes duro. El problema es cuando tu sistema financiero no crece contigo. Capítulo 5. De supervivencia a construcción. El modo supervivencia es una etapa que muchas personas conocen bien. De hecho, para millones de personas es el punto de partida de su vida financiera. Cuando alguien comienza su vida adulta, lo más común es que el objetivo inmediato sea sencillo: estabilizarse, conseguir ingresos, cubrir gastos, organizar la vida. Durante esta etapa, sobrevivir financieramente es completamente comprensible. Hay responsabilidades nuevas, hay decisiones que aprender, hay estructuras que todavía no existen. El problema no es comenzar allí. El problema aparece cuando ese estado se vuelve permanente, cuando pasan los años y la estructura financiera sigue funcionando exactamente igual. Trabajar, ganar, pagar, repetir. A simple vista, parece una vida normal. Pero en el fondo, algo importante no está ocurriendo. La construcción. Porque sobrevivir y construir son dos formas muy distintas de relacionarse con el dinero. Sobrevivir significa mantener el sistema funcionando. Construir significa transformar ese sistema. Cuando alguien vive en modo supervivencia, la mayor parte de sus recursos se utilizan para sostener el presente. El tiempo se dedica al trabajo. El dinero se dirige a los gastos. La energía mental se concentra en resolver lo inmediato. Y cuando todo se utiliza para sostener el presente, queda muy poco disponible para diseñar el futuro. Construir requiere algo diferente. Requiere empezar a utilizar los recursos con otra intención. El tiempo, el dinero, el conocimiento, incluso las relaciones con otras personas. Cada uno de estos recursos puede utilizarse de dos maneras: para sostener lo que ya existe o para construir algo que todavía no existe. Las personas que eventualmente salen del ciclo de la supervivencia financiera suelen hacer algo muy particular. Empiezan a construir, no necesariamente de forma espectacular, no necesariamente con grandes movimientos. Muchas veces comienza con decisiones pequeñas, decisiones que, vistas desde fuera, parecen simples. Construir un fondo de ahorro, crear una pequeña inversión, aprender sobre activos, diseñar una fuente de ingreso adicional. Cada una de estas decisiones es como colocar un pequeño ladrillo en una estructura más grande. Al principio, el cambio puede parecer insignificante. Un pequeño ahorro, una inversión modesta, un sistema financiero que apenas empieza a tomar forma. Pero con el tiempo, estos pequeños ladrillos empiezan a formar algo diferente, una base, una estructura, un sistema que poco a poco empieza a generar estabilidad. Lo importante no es la velocidad del cambio, lo importante es la dirección. Cuando alguien empieza a construir, incluso a pequeña escala, algo fundamental empieza a transformarse. La vida financiera deja de depender exclusivamente del esfuerzo constante. Empiezan a aparecer elementos que trabajan en segundo plano, ahorros que crecen, inversiones que generan valor, activos que producen ingresos, estructuras que con el tiempo reducen la presión del presente. Este proceso rara vez ocurre de un día para otro. La construcción financiera es acumulativa. Cada decisión se suma a la anterior. Cada pequeño sistema fortalece el siguiente. Y con los años, algo interesante comienza a suceder. El sistema financiero empieza a sostenerse con mayor estabilidad. El futuro empieza a verse diferente. Las decisiones dejan de estar dominadas exclusivamente por la urgencia.
Y aparece algo que durante mucho tiempo parecía distante: espacio. Espacio para elegir, espacio para planear, espacio para pensar en proyectos más grandes. Por eso la diferencia entre sobrevivir y construir no está solo en cuánto dinero gana una persona. Muchas veces está en cómo utiliza los recursos que ya tiene, porque incluso recursos limitados pueden comenzar a construir algo diferente si se utilizan con visión. La mayoría de las personas pasa años intentando sobrevivir al presente, intentando resolver lo inmediato, intentando mantener el sistema funcionando, y esa etapa puede durar mucho tiempo. Pero hay un momento donde aparece una decisión importante: seguir sosteniendo el mismo ciclo o empezar a construir algo nuevo. Esa decisión no requiere perfección, no requiere enormes recursos, solo requiere una cosa: la decisión de comenzar. Porque cada pequeña estructura financiera cambia el futuro. Cada sistema que se construye hoy reduce la presión de mañana. Cada activo que crece hoy amplía las posibilidades del futuro. Y con el tiempo, esas pequeñas decisiones pueden transformar completamente una vida financiera. Por eso es importante recordar algo fundamental. La supervivencia cumple una función importante, mantiene tu vida funcionando, pero no necesariamente cambia tu destino. La verdadera transformación ocurre cuando la vida financiera deja de estar dedicada únicamente a sobrevivir y empieza a estar dedicada a construir. Porque al final, la supervivencia mantiene tu vida funcionando. Pero solo la construcción financiera puede cambiar tu destino.